estamos presentando los resultados del comportamiento del índice de precios al consumidor con corte a noviembre de 2021. Ahí estamos observando una inflación mensual del 0,5% que contrasta con una inflación negativa del menos 0,15% que se observaba en noviembre del año 2020. Esto lleva a que la inflación año corrido se ubique en un 4,86% y particularmente la inflación anual con corte a noviembre 30 de 2021 supere la barrera del 5% y se ubique en un 5,26%. Uno de los elementos más importantes que caracteriza este dato es poder analizar cómo la realidad contrasta con las expectativas de los analistas a partir de la encuesta que hace el Banco de la República entre el 8 y el 10 de noviembre para poder establecer cómo están las percepciones frente al comportamiento de inflación de los usuarios especializados. En este punto, y después de mucho tiempo en donde los resultados de inflación estaban más cerca a la media o por debajo de los mínimos, estamos viendo que la inflación mensual del 0,5% de noviembre del 2021 se ubica con el máximo del intervalo de las expectativas que habían planteado los analistas para esta variación, que estaba entre el 0,05% y el 0,5%. Adicionalmente, los analistas proyectaban que a diciembre de 2021 la inflación anual estuviera entre un 4,5% y un 5,05%, resultado con un 5,26% anual en noviembre, supera el máximo de las expectativas de la inflación anual. Uno de los elementos más importantes que caracterizan a esta inflación es que 34 puntos básicos de los 50 en la variación mensual del índice de precios al consumidor medida en puntos básicos estuvieron aportados por los alimentos. 25 puntos de 50 fueron aportados por los alimentos consumidos al interior del hogar y 9 por los alimentos consumidos por fuera del hogar. De esos 9, 7 fueron aportados por el corrientazo, 1 por la hamburguesa, la pizza, en donde en particular el incremento del precio del pan y de las harinas están estableciendo un causante del comportamiento inflacionario de las hamburguesas y las pizzas en esa comida por fuera del hogar. Por otro lado, de los 25 puntos que nosotros estamos observando de la inflación o que aportan los alimentos consumidos al interior del hogar a la inflación de 50 puntos básicos, encontramos que 5 productos, fundamentalmente la carne de res, la leche, las papas, los huevos y los tomates, están explicando el liderazgo más importante del comportamiento de estos 25 puntos básicos, en donde 4 de ellos están aportando 13 de 25 puntos básicos, que son así: la carne de res, 5 puntos básicos por escasez de oferta y encarecimiento de insumos agropecuarios; la leche por condiciones similares a las cuales se suma el invierno que afecta los rendimientos de los pastos para la producción de leche, aportando 3 puntos básicos de los 25 que aportan los alimentos; las papas aportando 3 puntos básicos y finalmente los huevos, a partir del encarecimiento de todos los insumos y de los concentrados de alimentos para la cadena avícola, están aportando en este mes 2 puntos básicos después de llevar correcciones importantes, después de esa importante inflación que generaron los huevos en el mes de mayo como resultado del paro nacional. Cuando nosotros queremos analizar este resultado total mensual del 0,5%, es importante resaltar que solo 5 ciudades estuvieron por debajo de ese promedio nacional del 0,5%. En su orden: Cartagena con un 0,48%, Bogotá con un 0,47%, Cali con un 0,39%, Tunja con un 0,35% y en empate estadístico, pero con un menor valor a 3 decimales, Medellín con una inflación también del 0,35%. Mientras tanto, destacamos que Cúcuta e Ibagué son las ciudades que tienen inflaciones que superan, en este caso particular, el 0,75%, para el caso de Cúcuta una inflación del 0,92% y para Ibagué una inflación del 0,77%. Estamos viendo que aproximadamente
43 puntos básicos de 50, es decir, casi el 90% de la inflación estuvo explicada por los alimentos, los arriendos y los servicios públicos domiciliarios. Estos tres rubros tienen un peso muchísimo más importante dentro de la canasta básica de los hogares que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad en el país. Es por eso que los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad enfrentan una inflación que supera el 6%, en este caso anual del 6,38%, frente al promedio nacional del 5,26%. Mientras tanto, en la medida en que son las prendas de vestir, las telecomunicaciones y el esparcimiento los que tienen un mayor peso dentro de los hogares de ingresos altos, pues vemos que los efectos del día sin IVA y los descuentos en temporadas y en paquetes turísticos que están planteados para enero y febrero, pues están llevando que los hogares de ingresos altos vean una inflación en un 4,11% en el mes de noviembre de 2021.